Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5811 del año 2017, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Brenda del Milagro Marroquín Mota contra la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la omisión de resolver por parte de la autoridad denunciada el recurso de apelación identificado como AP-IBS número 267-2017, que fue presentado el 9 de enero del 2017, impugnación que se presentó contra las resoluciones R-108.517-S y P-1606-S, ambas emitidas el 29 de diciembre del 2016 por la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 13 de noviembre del 2017, consideró: la amparista, con la presente acción de amparo, lo que pretende es que la autoridad impugnada resuelva su petición y se otorgue la pensión por sobrevivencia a la que tiene derecho, basando su petición en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual se requiere que cese la demora resolviendo y notificando. Por ello, en resolución de fecha 12 de septiembre del presente año, se otorga el amparo provisional, mismo que fue ampliado con fecha 21 de septiembre del 2017. En base a esta resolución, la autoridad impugnada informa a este tribunal que con fecha 27 de septiembre del 2017 notificó a la ahora amparista Brenda del Milagro Marroquín Mota que en cuanto al recurso de apelación se rechazaba de plano y sin entrar a conocer por haberse presentado extemporáneamente, por lo que este tribunal considera que al día de hoy el acto señalado como agraviante se ha quedado sin materia y por ello el amparo es inviable, puesto que no hay persistencia del acto, resolución, disposición u omisión que cause agravio o amenace causarlo al interponente del amparo. Por lo que esta sala advierte que al haber cesado los actos causantes del agravio con la emisión de la resolución de fecha 26 de septiembre del 2017, dictada por la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la acción de amparo ha quedado sin materia sobre la cual resolver, razón por la cual es imperativo denegar el trámite del amparo solicitado. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo solicitado por Brenda del Milagro Marroquín Mota contra la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en virtud de haberse quedado sin materia que resolver, pues cesaron los actos causantes de agravio contra la interponente. No se condenen costas a las postulantes por inferirse su actuación de buena fe, ni se impone multa al abogado patrocinante por la forma en que se resuelve el presente amparo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y requiriente de la vista pública, Brenda del Milagro Marroquín Mota, quien actúa con el auxilio del abogado Marcelo Pablo Ernesto Richter, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras magistradas, señor magistrado. Buenos días, representante del Ministerio Público. La idea de esta vista pública
por lo menos la intención desde esta asesoría es que buscar de alguna manera sensibilizar al tribunal respecto de una cuestión de que puede ser muy sencilla de resolver, pero que desafortunadamente, y ustedes lo verán en la resolución, en la sentencia dictada en primer grado, digamos, ha sido no reconocido el derecho que mi patrocinada tiene. Cuando uno habla de injusticias, de desidia, de muchas cuestiones de cuesta arriba, una de las primeras imágenes que se le aparecen si hablamos de instituciones es la del ICS, ¿no? Y justamente esto le ha tocado padecer a mi patrocinada en estos 4 años que lleva de reclamar la pensión de sobrevivencia a la que tiene derecho. No solo sufre el beneficiario o el paciente que tiene la enfermedad, que tiene que acudir a la entidad, sino que sufre toda la familia y sufre toda la sociedad por el sufrimiento de esa familia. Desafortunadamente, la enfermedad fue más fuerte y Brenda perdió a su esposo. Y no solo perdió quien era cabeza de familia y el sostén de su familia, ¿no? Obviamente una pérdida importante para una familia que obviamente necesita de los beneficios que la seguridad social debería brindarle sin ningún tipo de limitación. Desafortunadamente, las resoluciones que ha emitido el ICS, tanto primero la gerencia de prestaciones pecuniarias de no reconocerle el derecho a la pensión, y después la lamentable decisión que toma la Junta Directiva, que es la que motiva un poco primero la apelación de la sentencia y el requerir esta vista pública, es justamente lo que nos tiene aquí hoy reunidos. Como les decía, Brenda hace 4 años que está reclamando su pensión a la que tiene derecho, pero que desafortunadamente por cuestiones o técnicas o poco técnicas, el ICS le ha negado. Se han dado infinidad de injusticias dentro del trámite administrativo. En 2 oportunidades tuvimos que instar el amparo para que el ICS resuelva, ¿no? Después de 2 años en que se había iniciado el trámite, no había habido resolución por parte de la gerencia de prestaciones pecuniarias. Obligamos a resolver. La resolución desafortunadamente fue desfavorable. Planteamos la apelación. Y después de 8 meses tuvimos que volver a plantear el amparo para obligar a resolver. Y es lo que hoy nos tiene aquí reunidos con esta apelación de esta sentencia. Digamos, entendemos, incluso he analizado últimas sentencias que este honorable tribunal ha dictado respecto a los efectos del amparo provisional y los alcances que debe tener cuando es otorgado. Pero no solo basta con que la autoridad que es requerida resuelva en forma arbitraria o en forma ilegal, como nos ha ocurrido en este caso concreto. Creo yo que dejar un mensaje como esto de que solo basta con que resuelva, no solo genera incerteza jurídica, sino que además obviamente se cometen injusticias, como en el caso que estamos denunciando aquí. Y digo esto porque en esta resolución que mencionaba la secretaria adjunta respecto a la extemporaneidad de la presentación del recurso, ¿no? El ICS, cuando resuelve extemporáneamente, ni siquiera respeta su propia ley orgánica, ni sus pactos colectivos que tiene vigente, ni sus propios acuerdos que fijan qué días son los que laboran y qué días no laboran. Digamos, en función de eso, nosotros consideramos que en su momento, cuando presentamos el recurso de apelación, digamos, contábamos con el plazo el ICS debió haber utilizado el aumento del plazo en razón de la distancia, cuestión que no hizo. Digamos, su propia ley orgánica lo obliga a eso, el artículo 52 de la ley orgánica lo obliga a eso, ¿no? Mi representada fue notificada en Santa Cruz del Quiché, entonces la apelación había que presentarla en las oficinas centrales. La entidad denunciada tenía la obligación de conceder el plazo, de aumentar el plazo para la apelación en razón de la distancia, no lo hizo. Pero además
sacaron disposiciones en los cuales los días que habían caído feriados, porque casualmente fue a fin del año 2016 cuando notificaron el 30 de diciembre, y ustedes saben que en muchas instituciones públicas, tanto el 31 de diciembre como 1 de enero, cuando caen, y aquí mismo en la Corte ocurre que cuando caen en día no hábil, se pasa al hábil siguiente, y esto fue lo que ocurrió. El día 2 y 3 de enero fueron días no hábiles porque 2 y 3 de enero del 2017 fueron días no hábiles porque 31 de diciembre y 1 de enero del 2017 cayeron sábado y domingo. Digamos, entonces nosotros presentamos el recurso el día 9 de enero, contando los días hábiles, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5, presentamos el recurso el día 9, que fue el lunes, a las 8 de la mañana. Con los 3 días eso nos alcanzaba, pero además teníamos el aumento del plazo en razón de la distancia, digamos, ¿no? Pero en todas las resoluciones ustedes van a ver en el expediente que el ICS dice lo presentó extemporáneo, ni siquiera explica en qué fecha se dictó la resolución y se notificó, en qué fecha debió haberse presentado el recurso, simplemente así resuelve, digamos, ¿no? Lo que consideramos que es la más grave injusticia que se produce en este. Y por eso les decía hace un rato el llamado de atención de que no solo con resolver no se ha atendido el derecho de petición. Creo yo que el mensaje, y humildemente se los digo, que debiera dar la Corte de Constitucionalidad es que debe resolver, pero dentro del marco legal, ¿no? Respetando incluso, como les decía recién, sus propias normas que rigen la vida de esta institución. Su ley orgánica, sus acuerdos que ha dictado la Junta Directiva e incluso el pacto colectivo que tiene celebrado con sus trabajadores. Entonces, un poco en ese sentido van nuestras peticiones, que se analice bien la cuestión, no para que la Corte ordene resolver el fondo, sino para que le ordene que dentro de la legalidad reconozca la idoneidad del recurso y después tenga que resolver el fondo. Digamos, ¿no? Eso es, porque obviamente sabemos que esta situación de, como les decía, de injusticia se puede agravar, pero confiamos en que una buena decisión de la Corte tal vez restituya en algo los derechos que se han venido vulnerando de mi patrocinada. Entonces, básicamente en eso quería centrar yo mi exposición, ¿no? En el mensaje que, como les decía recién, humildemente considero que la Corte de Constitucionalidad le debe dar a las instituciones, que no basta con resolver, ¿no? Para que se elimine esta violación al derecho de petición, que se debe resolver y dentro de la legalidad. Y creo que ustedes hace pocos días dieron un ejemplo de eso con la cuestión del Congreso. Le hicieron respetar al Congreso sus propias normas. El Congreso tiene soberanía, tiene aptitudes para decidir, pero la Corte les dijo, ustedes elijan a quienes quieran, pero dentro del marco legal, respeten su ley orgánica. Básicamente eso es lo que pedimos en este caso, ¿no? Que se le diga a la institución que resuelva, sí, pero que resuelva dentro del marco de legalidad y haciendo justicia. Mis peticiones básicamente es esa, ¿no? Que se tenga en cuenta, en consideración esta situación, que se tengan por presentados los alegatos que hemos hecho en forma pública y también por escrito, y que obviamente en la sentencia se declare con lugar el recurso de apelación que hemos interpuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Ernesto Richter. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio del agente fiscal, abogada Silvia Patricia Juárez García, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados. El Ministerio Público, dentro de la presente apelación de la sentencia de amparo que fue emitida por el Tribunal de Amparo, hace las siguientes consideraciones. 1. Para que el derecho de petición se considere que efectivamente ha sido garantizado, se debe entrar a resolver, a conocer las cuestiones de fondo y a evitar excesivos rigorismos, tal como lo ha establecido esta Corte de Constitucionalidad, ya que en el presente caso la autoridad recurrida, mediante el acta de la sesión que celebra, emite una resolución, se le podría llamar, en donde hace ciertas consideraciones
Sin embargo, obvia ciertas circunstancias formales que son contenidas dentro de las propias normas que rigen a la autoridad recurrida. Una de ellas son los plazos que están establecidos para que sea interpuesto, en este caso, un recurso de apelación. Regula las propias leyes internas el plazo de la distancia, aunado a los 3 días que se tiene para poder interponer una apelación cuando no se encuentran de acuerdo con lo resuelto por junta directiva. En este caso, se establece de que fue de conocimiento público que los días 2 y 3 de enero del año 2017 no se elaboraron en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que únicamente se prestaron los servicios que corresponden a las cuestiones médicas, no obstante lo administrativo. Cuando el Tribunal de Amparo resuelve, dice que el amparo se ha quedado sin materia en virtud de que la autoridad recurrida ya emitió una resolución. Sin embargo, en ningún momento la autoridad recurrida entró a conocer la solicitud que realizó la requirente en este caso o la recurrente. No, y en este caso se trata de un beneficio de sobrevivencia que ha sido también conocido casos anteriores por parte de esta misma Corte de Constitucionalidad, donde han establecido que se trata de situaciones meramente especiales por el tipo de solicitud que se hace y en este caso de un beneficio al cual tienen derecho tanto los trabajadores como los familiares de ellos, en este caso cuando han fallecido los trabajadores que han contribuido al régimen del ICS. En ese orden de ideas se establece que no ha sido cumplido ni garantizado ese derecho de petición, toda vez de que no se ha entrado a conocer el fondo de la solicitud, se rechaza liminarmente por extemporánea la solicitud sin tomar en consideración que fue la propia institución la que otorgó los días 2 y 3 de enero de 2017 ese descanso en base al pacto colectivo que rige dicha entidad. En ese orden de ideas, esta representación considera de que aún persiste esa vulneración al derecho de petición, por lo cual se debe otorgar el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la amparista, toda vez de que persiste esa vulneración a ese derecho fundamental, tal como lo establece la propia Constitución Política de la República de Guatemala. En ese orden de ideas, honorables magistrados, esta representación solicita de que se realice un análisis exhaustivo de las actuaciones que obran dentro del expediente y que se establezca que efectivamente fue interpuesta dentro del tiempo que legalmente establecido la solicitud, la apelación por parte de la recurrente, en virtud de lo cual la autoridad recurrida tenía la obligación de entrar a conocer el fondo del asunto. Podría también analizarse de que en todo caso esto ya constituye otro acto de autoridad que vulnera derechos fundamentales del amparista. Sin embargo, tomando en consideración que aún se encuentra dentro del plazo establecido legalmente para que se pueda apelar esa sentencia emitida por el Tribunal de Amparo, es que se acude a esta honorable Corte de Constitucionalidad. Como lo dije anteriormente, solicita esta representación que se declare con lugar el recurso de apelación que fue interpuesto y que se revoque la resolución emitida por el Tribunal de Amparo. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Juárez García. Se clausura la presente audiencia. Buen día.